Hola, el vídeo de hoy son 2 en 1. Como habrás leído en el título, la cosa va de corderito manso. Bueno, pues yo te voy a decir cómo se hace el aceite de corderito manso y cómo se hacen los polvos mágicos de corderito manso. Luego te diré cómo puedes usar el aceite y cómo puedes usar los polvos mágicos. ¿Por qué voy a hacer los dos a la vez en el mismo vídeo? Pues porque los ingredientes van a ser los mismos. Evidentemente, cuando hagamos los polvos llevará su componente de polvos mágicos y cuando hagamos aceite pues llevará aceite. Pero todos los demás ingredientes son los mismos. Pues ¿para qué voy a hacer dos vídeos? Lo hago todo en uno. El aceite y los polvos mágicos de corderito manso, como un ritual que ya publiqué hace mucho tiempo de corderito manso, que aquí te dejo en la tarjeta de información el enlace por si quieres verlo, y en la descripción del vídeo también te pondré un enlace para que lo veas. Estos rituales de corderito manso los hacemos, al menos en la magia que yo practico, cuando queremos ayudar a una persona porque tiene mal genio, mal carácter, es una persona agresiva y queremos que esa persona se calme porque sabemos que en el fondo es una persona noble, pero bueno, por circunstancias, por cosas pasadas, bueno, pues esa persona tiene ese carácter tan agresivo y queremos ayudarle, queremos que él se calme, queremos que se relaje y se pueda tener con esa persona pues una mejor convivencia. En ningún momento los recomiendo para dominar a otra persona, pero ya como tú los uses es según tu criterio y tu conciencia. El objetivo con el que yo te lo digo es para ayudar a esa agresividad, para ayudar a ese mal genio. Le vamos a poner 7 tipos de hierbas diferentes. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número mágico, es el número de la suerte, es el número de las brujas, de los planetas, de los colores del arco iris, de los arcángeles, y para calmar ese carácter pues necesitamos mucha magia y necesitamos mucha suerte. Por eso, en primer lugar, lo simbolizamos con la numerología. Y una de ellas que le vamos a poner, una de las hierbas que le vamos a poner es manzanilla, que entre otras cosas es relajante y aporta suerte. Le ponemos una cucharada bien colmada. La manzanilla la tenemos dulce o amarga. Yo en ese caso te la recomiendo dulce, pero si la tienes amarga tampoco pasa nada, la puedes poner también. Le vamos a poner también una cucharada de anís estrellado, que también purifica, elimina las energías negativas y ese mal carácter, esa agresividad, pues evidentemente, aunque no sea producto de ninguna brujería, pues también genera esa energía negativa. Así que el anís estrellado es importante ponérselo. Una cucharada. También le vamos a poner cáscara de cebolla. De la cebolla que se usa para cocinar, le ponemos la cáscara, que también elimina todo el mal y elimina esas malas energías, sobre todo provocadas en el carácter. De hecho, ya tengo un vídeo publicado, que también te dejo la tarjeta de información y la descripción en el vídeo, que es para que una persona pida perdón. ¿Y se hace con la cebolla? Pues porque apacigua y calma mucho el carácter de las personas. En este caso, como es la cáscara, pues un puñado. Ten en cuenta que lo que vamos a hacer es aceite y polvo. La nuez moscada yo la voy a poner molida. Si no la tienes molida, pues con una nuez la rayas bien. Eso sí, tendrías que echar la nuez entera. Y no puede faltar porque la nuez moscada va a aportar ese bienestar en la convivencia. Y lo que queremos es conseguir esa armonía con esa persona que tiene esa agresividad o ese mal carácter. Pues también una cucharada bien colmada. También le vamos a poner menta, que ayuda a esa curación, a esa limpieza de la energía. Pues vamos a limpiársela. Pues para eso usamos la menta. Que no tienes menta, pues le puedes poner hierbabuena. También le ponemos lavanda. La lavanda pues también ayuda a esa buena comunicación, elimina la energía negativa, aporta energía positiva, que es lo que necesita esa persona. Pues tampoco puede faltar la lavanda.
y por último le ponemos ruda. Que elimina también esas energías negativas y aporta amor. Y esa persona, si es agresiva y tiene ese mal carácter, esa persona necesita amor. Pues una cucharada de ruda. Bueno, pues aquí están los 7 tipos de plantas, de hierbas que les vamos a poner. Entonces todo en un mortero. Pues ahora machacas y machacas y machacas hasta que todo quede bien integrado. Bueno, ya está todo más o menos mezclado y lo vertemos aquí de nuevo. En este caso ha quedado la mezcla un poquito así. Y vamos a usar la mitad de esta mezcla para hacer el aceite y la otra mitad para hacer los polvos. Pero como para hacer los polvos mágicos la necesitamos todavía más fina, para que quede como si fueran polvos, pues vamos a poner en el molinillo la mitad del contenido más o menos. Así más o menos. Y ahora esta mitad la vamos moviendo. Lo que más cuesta moler es la cáscara de la cebolla, así que te aconsejo primero trocearla muy bien con las manos y luego la vas moviendo. Pues lo primero que vamos a preparar va a ser el aceite. Bueno, pues aquí están las dos mezclas. Esta es la que voy a usar para el aceite, que solo la he machacado en el mortero, y esta es la que voy a usar para los polvos, porque además de machacarla en el mortero, la he pasado por el molinillo. Como ahora lo que vamos a hacer es el aceite, apartamos esta para luego. El primer paso es en un recipiente que tú tengas, si tienes un saumerio mejor, pero si no, pues en un recipiente de barro o metal que tú tengas, quemas una pastilla de estas de carbón. Prendes bien la pastilla de carbón. La soplas para que se ponga al rojo vivo. Y la pones ahí. Y con la mezcla de todas las hierbas pones una pizquita que se ponga a quemar. Y ahora en el recipiente en el que vas a guardar tu aceite, previamente lo lavas con agua y sal. Y una vez que ya esté seco por dentro, que esté totalmente seco, lo impregnas con el humo de las hierbas para que se termine de limpiar, de purificar, de cargar con la energía del corderito manso que queremos conseguir con este aceite. Que se llene bien por dentro. Y ahora vamos a agregarle esta mezcla. La agregamos toda, ¿eh? Y ahora, como a todos los aceites, le agregamos cuarzo. Puede ser cuarzo blanco, puede ser amatista, ya el que tú tengas. Yo se lo voy a agregar así en chips. Una pizquita, tampoco hace falta que sea ni un cuarzo muy grande ni mucha cantidad. El cuarzo lo que le va a aportar es eliminar esa energía negativa. Bueno, pues ya está. Y ahora llenamos todo el frasco hasta arriba
de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, pues un aceite vegetal que tengas. Pero si es de oliva, muchísimo mejor. Lo tapas y lo mueves. Que se impregne bien todas las hierbas de este aceite. Cuando ya estén bien impregnadas todas las hierbas, le agregas un pellizco de sal. Puede ser sal marina, pero si tienes sal negra, que también la tengo publicada ya en el canal, cómo se hace, y si no la tienes o no te apetece hacerla, le pones sal marina normal. Lo que pasa es que la sal negra pues va a ayudar a eliminar también esa energía negativa, le va a aportar éxito y más magia a este aceite. Un pellizquito y lo vuelves a mover. Y lo puedes seguir llenando hasta arriba si quieres, ¿eh? Pues de momento ya tenemos aquí el aceite preparado. De momento lo dejamos apartado. Y ahora preparamos los polvos. Bueno, aquí los tenemos bien moliditos. Le he dado varias pasadas con el molinillo para que queden lo más fino posible. De hecho, todavía le queda alguna cáscara de cebolla, pero bueno, están bastante finos. A estos polvos, en este caso, le tenemos que agregar arena. Tiene que ser arena de playa o arena de río o arena. La arena es el componente que representa en este caso los 4 elementos, porque si es de playa o es de río, es decir, la arena representa en sí a la tierra, el río o el mar representa el agua. La arena, al estar constantemente a la intemperie, pues representa también el fuego del sol que le va dando y del aire que corre sobre ella. Así que un elemento es arena, y a poder ser, por favor, de río o de playa. En este caso, como le hemos echado una cucharada más o menos de cada ingrediente, pues una cucharada bien colmada de arena. Y ya así lo mezclamos. Lo puedes mover para que se mezcle o lo vuelves a pasar por el molinillo para que todavía la arena quede más integrada con toda la mezcla de las hierbas. Luego te voy a decir cómo se usa tanto los polvos como el aceite. Ya tenemos aquí el aceite y ya tenemos aquí los polvos. Falta el último paso, que es consagrar tanto la arena como el aceite para que adquieran el poder. Y se pueden consagrar los dos a la vez. Pues para consagrarlo necesitas tu altar. El altar lo puedes poner como tú quieras, a tu gusto, a tu manera, con tus creencias. He puesto aquí lo básico, simplemente los 5 elementos, es decir, la vela de espíritu o la vela de altar, que representa a esa fuerza a la que tú le tengas fe, el elemento agua, el fuego, la tierra con sal y el elemento aire. Y los polvos y el aceite en el centro. Como elemento aire tenemos quemando el carbón, le vamos a agregar una pizca de polvos para que la energía del corderito manso envuelva la consagración de los polvos mágicos y del aceite. El aceite lo destapamos, te pones de pie y sobre las palmas de tus manos tomas el aceite de pie. Yo lo voy a hacer sentada porque estoy simplemente grabando este vídeo, pero de pie basta con decir: con la fuerza de los elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, consagro este aceite de corderito manso para que le dé fuerza y poder. Igualmente, de pie y sobre las palmas de tus dos manos, los polvos mágicos. Igualmente, con la fuerza de los elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, consagro estos polvos mágicos de corderito manso para que les dé fuerza y poder. Lo dejas en el centro de tu altar y con 3 velas blancas, deben ser blancas porque el blanco va a aportarle al corderito manso
esa paz, esa tranquilidad que es lo que queremos conseguir. Y un poco de aceite, te mojas el dedo índice de tu mano dominante y en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque tanto los polvos como el aceite es para quitar esa ira, para quitar esas malas vibraciones que tiene esa persona. Pues las consagras, las tres, el mismo procedimiento con cada una de ellas. Las colocas formando un triángulo con el aceite y los polvos en el centro y con el vértice apuntando al norte. Las prendes con cerillas de madera y dejas el aceite y los polvos en el centro de tu altar hasta que las tres velas pequeñitas se terminen de consumir por completo. A partir de ahí cierras el aceite y el aceite lo tienes que guardar en un lugar oscuro y fresco durante aproximadamente 28 días. Una vez pasados los 28 días, lo cuelas y ese aceite ya sin los restos de hierbas ya lo puedes usar para consagrar tus velas, para untarlo sobre el cuerpo de la persona, si la persona lo permite, para que le haga ese efecto de corderito manso, para hacer rituales de corderito manso, para hacer peticiones en los que quieres calmar el carácter de una persona o calmar esa ira. Y los polvos ya están listos para usar. En el momento que las velas se han terminado de consumir por completo, ya están listos para usar. ¿Cómo puedes usar los polvos esotéricos corderito manso? Pues si haces un ritual de corderito manso, rocías el ritual todo alrededor de la vela, pero siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque queremos quitar esa ira, esas malas vibraciones que tiene esa persona, ese mal carácter. Lo puedes usar con un poco de aceite. Si no has hecho el aceite, lo mezclas con un poco de aceite de oliva para consagrar tus velas en peticiones y rituales de corderito manso. Lo puedes utilizar en amuletos que tú le quieras hacer a esa persona para calmar su agresividad. También los puedes poner en tu mano y soplarlos. Intenta hacerlo disimuladamente, porque si no esa persona se va a enfadar bastante. Es decir, para todos los rituales, peticiones, amuletos, para todo lo que quieras usar en la magia para calmar y apaciguar el carácter de una persona. Tanto el aceite como los polvos. Bueno, pues esta es la manera de hacer el aceite de corderito manso, los polvos esotéricos de corderito manso, y espero que te haya gustado el vídeo de hoy, este 2 en 1. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.